Que Dios te bendiga de manera especial como lo deseamos y como Dios sabe hacerlo. Continuamos con la tercera parte de la serie que hemos iniciado titulada La Carta a la Iglesia. Hoy le toca el turno a la iglesia en Pérgamo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17 encontramos la lectura, la cual desarrollo a continuación. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda a dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Igual que en las demás cartas, el Señor Jesucristo expone una evaluación de las características de las condiciones de cada iglesia. La primera evaluación es en el sentido favorable a la iglesia, la segunda es en el sentido desfavorable. También el Señor incluye a cada iglesia en su carta la oportunidad para recuperarse de aquello en lo que la iglesia sale o resulta aplazada. Y finalmente, en cada carta a cada iglesia, el Señor indica el premio para los vencedores. En esta evaluación que el Señor Jesucristo le hace a la iglesia de Pérgamo, le dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La valoración que el Señor le hace a esta iglesia es que a pesar de que ella habita o está ubicada en la ciudad donde se levantó el trono a Satanás, que luego estaremos dando la interpretación a qué se refiere el Señor Jesucristo, en contraste con ese ambiente hostil en el que la iglesia se levantó, creció y permaneció, la iglesia se mantuvo fiel, reteniendo el nombre del Señor. Y de inmediato vamos al tema de a qué se refiere Cristo cuando a la iglesia de Pérgamo le dice que ellos habitan o moran donde también está el trono de Satanás. Algunos dicen que ese trono de Satanás se refiere al templo del dios Zeus que los griegos habían levantado en aquella ciudad de Pérgamo. Sin embargo, la interpretación más acercada a la verdad es que ese trono de Satanás al que Cristo se refiere, pues por supuesto se vincula con el gran templo que los griegos le levantaron en la ciudad de Pérgamo al emperador romano Augusto César. La historia nos dice que Pérgamo es la primera ciudad en la que se le construye el primer templo para rendirle culto a un emperador romano como fue Augusto César. Entonces creemos que esa es la referencia más precisa cuando Jesús dice a la iglesia de Pérgamo que ellos también están ubicados donde está el trono de Satanás. Y por eso Jesús le reconoce a la iglesia que a pesar de que la iglesia se levantó, creció y se mantuvo durante mucho tiempo en contraste con lo que fue aquel culto pagano que se desarrolló para el emperador, Jesús también amplía ese reconocimiento para la iglesia diciéndole que no solo ha retenido el nombre del Señor, sino que también ha permanecido en la fe. Eso es importante, es que el Señor Jesús es justo, por supuesto. Aunque lo que le recrimina a la iglesia de Pérgamo o la evaluación desfavorable que obtiene esta iglesia es mucho más que el poco reconocimiento que le tiene, pero Jesús lo hace porque Él es justo. Dada la importancia que Cristo le da al tema de que la iglesia de Pérgamo está ubicada, el trono de Satanás, 2 veces lo dice solamente el versículo 13, quiere decir que nosotros también debemos darle importancia. Y es que la religiosidad popular y pagana es devastadora con la gente.
En lo personal me tocó desarrollar un ministerio en una ciudad donde lo que más ha prevalecido a lo largo de muchos siglos es la religiosidad popular y uno puede vivir en carne propia la fuerte presión de eso. Por eso el Señor Jesucristo le reconoce a esta iglesia de que a pesar de que creció en ese ambiente hostil, plagado de idolatría a aquel muerto emperador romano, la iglesia, no obstante, se mantuvo perseverante y fiel en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un mensaje para todo creyente que también enfrenta esas luchas que son muy normales muchas veces en esos países o lugares donde la religiosidad es un fuerte principal en la cultura y en el arraigo de la gente. Y ahora consideramos la evaluación desfavorable que Cristo le hace a esta iglesia. En el versículo 14 lo dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Este es el reclamo que Cristo tiene para esta iglesia en Pérgamo. Número uno, que a pesar de que ellos habían retenido el nombre de Cristo, se habían mantenido en la fe, en el evangelio correcto o verdadero, sin embargo, poco a poco fueron perdiendo esa solidez, ese celo por la sana doctrina y comenzaron a tolerar. Y dice Cristo, a retener dos doctrinas perjuiciosas, como es la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, que será necesario tener una información a qué se refiere o qué tipo de doctrina era esa de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de Balaam hace referencia a aquel antiguo profeta que en el libro de Números capítulo 22 y capítulo 26 nos relata la escritura. Balaam fue un antiguo profeta que se caracterizó por ser un hombre híbrido, que mezcló la profecía del Señor así como la falsa profecía. La escritura nos relata que en su momento los reyes de Moab, una región y tribus que eran enemigas de Israel y que a Israel le tocó enfrentar en la ruta hacia la tierra prometida, estos reyes de Moab, cuando vieron el respaldo de Dios a favor de Israel, conocieron la historia de que Israel a todo ejército, a todo país que se enfrentaba lo vencía y lo dejaba desolado. También ellos tuvieron miedo que sucediera lo mismo con ellos. Entonces se dieron cuenta de que en el pueblo de Israel había un hombre llamado Balaam, que era un varón de Dios y que lo que profetizaba era muy certero, que daba en el blanco. Los moabitas, a través de su rey Balac, buscaron a Balaam para que maldijera a Israel. Cuando Balac le propone al profeta Balaam que si maldice al pueblo de Israel, lo va a premiar con un sinnúmero de recompensas, Balaam comete el error de que le dice a ese rey que le va a consultar a Dios. En efecto, Balaam lo hace y Dios le dice: no puedes maldecir a mi pueblo porque es bendito. Balaam regresa donde el rey Balac y le dice lo que Dios le dijo. Pero este hombre le insiste al profeta y Balaam hace lo mismo. Le dice al rey moabita que tiene que consultarle a Dios qué hará. Y la tercera vez Dios le insiste a Balaam que tiene que bendecir a Israel de nuevo delante de los moabitas. Balaam pereció porque se volvió vacilante e indefinido. El falso profetismo de hoy es muy parecido a Balaam. Por eso en el Nuevo Testamento los apóstoles asocian a Balaam con el falso profetismo de todos los tiempos. La gente que profetiza por dinero, que todo su ministerio lo gira alrededor de lo monetario, de hablarle a la gente lo que ella quiere oír. Esa es la doctrina de Balaam. Si tú asistes a una iglesia donde solo de eso se trata, abre los ojos y sal de ese lugar. Dios te lo dice de veras, créelo. Y la doctrina de los nicolaitas hace referencia a una corriente que en el primer siglo de la iglesia cristiana surgió entre la misma iglesia, en la que se planteaba que debería haber una separación entre lo que era el espíritu y el cuerpo, que no importaba lo que hacía el cuerpo, lo que importaba era el espíritu que era salvo.
y llevaron a la práctica la perversión de la sexualidad, porque ellos concluyeron en su doctrina teológica ese detalle que les acabo de indicar. Llegaron a plantear que entre más se practicaba la sexualidad, sin importar qué tipo de relaciones se tenían, más se conocía lo que era el placer que Dios le había concedido al ser humano. Esta iglesia de Pérgamo sale completamente aplazada también como la iglesia de Éfeso. Y las mismas palabras que Jesús le da a Éfeso, le aplica a Pérgamo. En el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordamos que el arrepentimiento es volver al principio, regresar al punto donde comenzamos. ¿Cuánta gente en este tiempo tiene que volver al verdadero evangelio, a la sana doctrina? Si ustedes reconocen en estas cartas a las iglesias, Cristo menciona mucho lo que es la doctrina. Hoy en día se desprecia la sana doctrina. A los que así la exponemos, la defendemos, nos califican de desfasados, de no estar actualizados, porque mucho de la iglesia hoy en día se dedica a predicar, a enseñar banalidades como lo es la prosperidad terrenal y material. Y nos encontramos con el punto final, que es el premio a los vencedores. El versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es o quién es el maná escondido? Cristo Jesús. Y la piedrecita blanca con un nombre hace referencia a algunas prácticas de aquel primer siglo. La historia nos dice de que acostumbraba a la gente de clase social alta entregarle una piedrecita blanca con el nombre correspondiente del invitado, quien asistía o estaba en la lista de los que deberían presentarse a una gran celebración, una boda, algún evento muy importante socialmente. Le entregaban esa piedrecita para que esa persona, al llegar al evento, la presentara. Y aquí Cristo Jesús dice: le daré una piedrecita y su nombre nuevo, el cual nadie lo conoce, sino solo el que lo recibe. Jesús está hablando de el pase a el reino de los cielos y al estar con él en su segunda venida. Este devocional ha salido bastante amplio. No es fácil resumir tanta información tan rica que debemos recibir y que debemos, por supuesto, practicar. Gracias, amado Señor, por revelarnos cosas tan maravillosas que quizás no sabíamos sobre los detalles que le has escrito a la iglesia a Pérgamo. Estas cartas también son escritas para nosotros, Señor, y cada quien ya sabe lo que le corresponde recibir y hacer frente a la exhortación que tú nos das y a las oportunidades que también nos concedes. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, creemos y así tu nombre proclamamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.